Fue el monarca más poderoso de su época, el rey Felipe II de España, el hombre que gobernó un imperio tan vasto que se extendía por continentes. Sus ejércitos dominaron Europa. Sus galeones transportaron riquezas inimaginables del Nuevo Mundo. Su palabra, forjada en la convicción divina, era ley. Y sus enemigos temían no solo a sus ejércitos, sino también a la oscuridad de su alma. Católico devoto, inquisidor implacable y gobernante implacable, el reinado de Felipe estuvo bañado en sangre, fuego sagrado y sufrimiento implacable. Pero el capítulo final de su vida fue mucho más horrible que incluso el peor que había infligido a otros. Su muerte no fue rápida, ni noble, ni digna de un rey. Fue un desmembramiento en vida, un lento y putrefacto descenso a una agonía tan profunda que desafía la imaginación. Felipe II, rey de los justos, fue devorado vivo por su propio cuerpo. Este es su. Felipe nació en un mundo forjado a fuego y acero. Corría el año 1527, y España, bajo el reinado de Carlos V, su padre, era un coloso. Era un imperio forjado mediante la conquista, el matrimonio y el mandato divino. Desde las minas de plata de Perú hasta las frías piedras de los Países Bajos, el reinado de Carlos representó el sueño de una cristiandad unificada. Pero el sueño tuvo un precio: guerra, conflicto religioso y rebelión constante. Y en ese crisol de fe y miedo, se forjó el joven Felipe. Desde niño, Philip fue diferente a los demás niños. No reía a carcajadas. No buscaba afecto. Observaba. Escuchaba. Escribía. Frío, metódico y retraído, prefería los libros a los juegos y la soledad a la compañía. Sus tutores elogiaban su disciplina, pero se preocupaban por su corazón. No era que Philip careciera de emociones. Simplemente las sepultaba bajo una montaña de responsabilidades. Desde niño, lo preparaban, no solo para gobernar, sino para resistir. Carlos V, consciente de la fragilidad de su vasto imperio, comenzó a preparar a Felipe desde pequeño. Recibió formación en idiomas, teología, diplomacia y guerra. Estudió latín, griego y árabe. Leyó las obras de San Agustín y Maquiavelo con igual intensidad. Sobre todo, le enseñaron a verse a sí mismo no como un hombre, sino como un instrumento de la autoridad divina. La realeza, le dijeron, no era un privilegio, sino una carga de obligación sagrada. Dios había puesto una corona sobre su cabeza, y esa corona venía con fuego. A los 16 años, Felipe comenzó a gobernar. Aunque su padre aún ostentaba la corona imperial, recibió el control de Castilla y Aragón. Abordaba el gobierno como un cirujano aborda un cadáver, con cautela, sin afecto. Lo documentaba todo. Exigía informes constantes. Los ministros que no cumplían con sus exigentes estándares eran destituidos, deshonrados o exiliados. Felipe no gritaba. No atacaba. Destruía reputaciones con el suave plumazo de una pluma. A diferencia de su padre, quien viajó por Europa y gobernó en persona, Felipe permaneció fijo en España. Creía que los gobernantes no debían perseguir los problemas, sino imponer la obediencia desde un trono. Este gobierno sedentario se convirtió en un rasgo distintivo de su reinado. Desde las austeras cámaras de Madrid y el Escorial, Felipe gestionó un imperio que abarcaba 4 continentes. Cada decisión, por pequeña que fuera, requería su aprobación personal. Revisaba informes de Perú, escribía directivas a los generales en Flandes e interrogaba a los gobernadores locales sobre los precios del grano en Sicilia. Nada escapaba a su vista. Dormía poco. Rezaba a menudo. Lo gobernaba todo. La obsesión de Felipe por el control se extendió a su familia. Concertaba matrimonios como si fueran estrategias de guerra. Interrogaba a sus hijos. Restringía la libertad de sus hijas. Su corte era un lugar frío y silencioso, donde la risa estaba mal vista y la alegría se consideraba frívola. El silencio era el lenguaje del poder. Y en ese silencio, Felipe se volvió más devoto, y más peligroso. Para Felipe, la religión no era simplemente una convicción personal, era una ideología que lo absorbía todo. Veía el protestantismo no como un desacuerdo teológico, sino como un cáncer que amenazaba con destruir el alma de Europa. Creía que Dios lo había elegido como instrumento de purificación. Y así, convirtió a España en la espada del cielo.
Otorgó poderes a la Inquisición, otorgándole amplia autoridad para erradicar la herejía. Se establecieron tribunales del terror. Los acusados de herejía, judíos, musulmanes, protestantes y, a veces, simplemente los impopulares, eran torturados hasta que confesaban, para luego desfilar por las calles en vergonzosas procesiones antes de ser quemados vivos. Felipe recibía informes detallados sobre estos autos de fe. Los leía. Los anotaba. Y cuando podía, observaba. Se dice que mandó construir galerías ocultas en las iglesias para presenciar ejecuciones sin ser visto. Veía a los hombres gritar. Veía a las mujeres suplicar. Veía a los niños llorar. Y creía que cada grito era un himno de justicia. Para él, estas muertes no eran crueldad, sino corrección divina. Y así, España sangró. Bajo el férreo gobierno de Felipe, la tierra del oro y la fe se convirtió en una prisión de silencio y miedo. Sus enemigos lo llamaban, el demonio del sur. Sus súbditos lo llamaban, el rey de papel, pues gobernaba con tinta y aislamiento. Pero nadie podía negar su poder. Durante décadas, la mano de Felipe moldeó Europa. Pero mientras el imperio gemía bajo la guerra, la deuda y la revuelta, el rey que buscaba controlar el mundo comenzó a perder el control de lo único que creía dominar, su propio cuerpo. Segmento 2. La plaga del cuerpo, enfermedad, decadencia y la tumba viviente. El descenso de Filipe hacia el tormento físico comenzó gradualmente. Al principio, fue rigidez en las articulaciones. Luego, hinchazón en los pies. Tenía poco más de 50 años cuando los médicos le diagnosticaron gota, una afección común en reyes y aristócratas, a menudo ridiculizada como castigo por la indulgencia. Pero este no era un caso común. El dolor pronto se extendió como un veneno, arrastrándose desde los dedos de los pies hasta las rodillas, invadiendo sus caderas, bloqueando sus articulaciones en ángulos grotescos. Ya no podía caminar sin agonía. Luego, dejó de caminar. Lo llevaban en una silla de una habitación a otra, con las piernas envueltas en vendas empapadas en vino y hierbas. Pero nada aliviaba el dolor. La gota se transformó en algo más oscuro, algo más cruel. Su piel se enrojeció y luego se ennegreció. Empezaron a formarse bolsas de pus en sus piernas y pies. Sus pantorrillas se hincharon hasta el doble de su tamaño normal. Las úlceras reventaron, liberando un hedor que obligó a los sirvientes a vomitar y salir de la habitación. El Escorial, antaño un palacio de mármol y silencio, empezó a apestar como un hospital de guerra. La gangrena se apoderó de él. Los médicos lo intentaron todo, sanguijuelas, lancetas, hierros candentes, cataplasmas de estiércol y perlas trituradas. Le drenaban las llagas a diario, a veces 2 veces. Cada vez, el líquido volvía, verde, fétido e inagotable. Se veían gusanos en los vendajes. Algunos murmuraban que la carne del rey estaba siendo devorada desde dentro. Que su alma, tan corrompida por la crueldad, ahora estaba devorando su jaula. Felipe creía que su sufrimiento era santo. No clamó. No imploró misericordia. Se aferró a su crucifijo y murmuró oraciones en latín con los labios agrietados. Creía que el dolor purificaba. Que Cristo mismo había sufrido más. Y, sin embargo, a medida que los días se convertían en meses, incluso su voluntad de hierro comenzó a quebrarse. Se le abrieron llagas en la espalda, las caderas y los hombros. Los sacerdotes que acudieron a consolarlo se estremecieron al verlo. La carne se desprendió en láminas. Su cuerpo, antes majestuoso, ahora estaba esquelético y hundido. Sus dedos se curvaron hacia adentro. Sus encías sangraban constantemente. Se le aflojaron los dientes y se le cayeron. Le daban caldo con una pajita. Felipe creía que su sufrimiento era santo. No clamó. No imploró misericordia. Se aferró a su crucifijo y murmuró oraciones en latín con los labios agrietados. Creía que el dolor purificaba. Que Cristo mismo había sufrido más. Y, sin embargo, a medida que los días se convertían en meses, incluso su voluntad de hierro comenzó a quebrarse. Se le abrieron llagas en la espalda, las caderas y los hombros. Los sacerdotes que acudieron a consolarlo se estremecieron al verlo. La carne se desprendió en láminas. Su cuerpo, antes majestuoso, ahora estaba esquelético y hundido.
Sus dedos se curvaron hacia adentro. Sus encías sangraban constantemente. Se le aflojaron los dientes y se le cayeron. Le daban caldo con una pajita. Habrá más en el segmento 2 parte 2. La infección no cesó. Siguió avanzando, devorando sus muslos, su pelvis, incluso sus ingles. Sus genitales se ennegrecieron y agrietaron. Orinar se convirtió en una tortura, un proceso tan doloroso que hizo que Philippe gritara a gritos, uno de los pocos sonidos que escaparon de su mandíbula apretada en esos últimos meses. Sus sirvientes intentaron disimular su horror, pero muchos no soportaron la vista. Algunos se negaron a regresar. Los más devotos se quedaron solo por miedo u obligación. Y aún así, Philippe se aferró a su fe. Insistió en que le llevaran reliquias a su lecho. Astillas de la Vera Cruz. Huesos de santos. Gotas de sangre bendita conservadas en frascos de vidrio. A veces, docenas de estos objetos eran depositados sobre su pecho ampollado mientras los sacerdotes cantaban oraciones por él. Rogaba por misa constante, incluso mientras entraba y salía del delirio. Su habitación se convirtió en un santuario de podredumbre y ritual, un lugar donde la enfermedad se unía al dogma en un abrazo espantoso. El hedor se volvió tan insoportable que colgaron telas perfumadas sobre las puertas. Los médicos quemaban incienso, no por su alma, sino para no vomitar. Cada mañana, retiraban las sábanas adheridas a sus llagas supurantes. Sus gritos resonaban por todo el Escorial como los aullidos de un hombre torturado. Algunos afirmaban haber visto demonios a los pies de su cama. Otros creían que el propio palacio estaba maldito. Felipe comenzó a alucinar. Vio llamas que lamían las paredes. Imploró perdón a figuras invisibles. En una ocasión, exigió que le hirvieran los huesos de un santo muerto para untarle la médula en las piernas. En otra ocasión, ordenó que le reemplazaran la ropa de cama por cilicio y ceniza, declarándose indigno incluso de consuelo terrenal. Cuando un sacerdote le preguntó qué pecado lo agobiaba más, Felipe lloró en silencio durante horas, sin obtener respuesta. Su piel se había vuelto del color del cuero magullado. Sus ojos, antes agudos y calculadores, ahora flotaban en un mar de ictericia. Su pulso se ralentizó. Su respiración vibraba como hojas secas. La gangrena le llegó al abdomen. Su vientre se hinchó grotescamente, dándole la apariencia de un hombre hambriento y preñado de descomposición. Se encontraron gusanos bajo los pliegues de su piel. Las enfermeras le cambiaban la ropa de cama cada hora. Nada mejoraba. Aún así, no lo soltaría. Cada pocas horas, susurraba oraciones, apenas audibles, pero constantes. La última herramienta de control que aún poseía era su fuerza de voluntad, y se negaba a morir sin permiso divino. Sus asistentes lloraban mientras lavaban sus extremidades demacradas. Se susurraban entre sí que ningún hombre debería sufrir tanto tiempo. Pero el rey, al igual que su imperio, se derrumbaba lentamente. Y a medida que se acercaban las últimas semanas, España esperaba. No con esperanza, sino con temor. ¿Qué vendría después? ¿Qué legado dejaría este cuerpo ruinoso? El rey que una vez juzgó al mundo ahora se encontraba, desnudo y podrido, ante el juicio de un silencio que ya no podía controlar. Y a medida que se acercaban las últimas semanas, España esperaba. No con esperanza, sino con temor. ¿Qué vendría después? ¿Qué legado dejaría este cuerpo ruinoso? El rey que una vez juzgó al mundo ahora se encontraba, desnudo y podrido, ante el juicio de un silencio que ya no podía controlar. A finales de agosto de 1598, Felipe II se había convertido en un cadáver viviente. Cada movimiento, cada respiración, cada hora era un dolor superpuesto al dolor. Su piel se había vuelto de un gris verdoso enfermizo, tensa sobre huesos y lesiones inflamadas. La gangrena le había alcanzado el abdomen, y la parte inferior de su cuerpo estaba prácticamente muerta. Respiraba con dificultad. Tenía la lengua hinchada. Ya no podía hablar sin que la sangre le saliera a borbotones de la boca. Y, aún así, aguantó. Permaneció plenamente consciente de su sufrimiento, y este fue quizás el tormento más cruel de todos. Observó cómo los médicos discutían sobre su lecho. Oyó a los sacerdotes rezar por su alma. Vio a sus sirvientes palidecer de horror ante su estado. Y aunque apenas podía mover un dedo,
lo dejó claro, nadie le negaría la muerte. Moriría como gobernaba, en sus propios términos, ante la mirada del mundo. Los sacerdotes celebraban misa a diario en su habitación. Algunos días, varias veces. Llevaban una procesión de reliquias, cantando entre lágrimas. Le colocaron un crucifijo de oro sobre el pecho. Felipe lo aferró con las pocas fuerzas que le quedaban, susurrando, en tus manos, Señor. Una y otra vez. Pero incluso la misericordia divina parecía reticente. Su agonía se prolongó durante 53 días. A principios de septiembre, sus órganos comenzaron a fallar uno a uno. Su hígado se hinchó, tiñendo su piel de bilis amarillenta. Sus intestinos dejaron de funcionar. Su estómago se convirtió en un tambor de líquido y podredumbre. La infección en su boca se gangrenó, no podía cerrar la mandíbula. Babeaba constantemente, con los labios desgarrados y ennegrecidos. La habitación estaba llena de moscas. Los cuidadores usaban ventiladores para ahuyentarlas, pero nada las mantenía alejadas por mucho tiempo. Se alimentaban de sus heridas. Cada hora era un nuevo colapso. Otra parte de él perdida. Su mente divagaba, vagando entre himnos en latín y confesiones murmuradas. Hablaba con fantasmas. Suplicaba más penitencia. Pidió ser azotado. Quería dolor. Creía que era lo único que le quedaba por ofrecer. Finalmente, el 13 de septiembre de 1598, Felipe II entró en coma. Su cuerpo se convulsionó. Sus ojos se pusieron en blanco. Su respiración se hizo más lenta. Los sacerdotes lo ungieron por última vez, pero no dio señales de oírlos. El gran salón quedó en silencio, salvo por el murmullo de sus pulmones. Y entonces, justo antes del atardecer, se detuvo. El monarca más poderoso y temido de España, su rey inquisidor, había muerto. Pero el horror no terminó ahí. Cuando prepararon su cuerpo para el entierro, los asistentes retrocedieron. Su piel se había agrietado en docenas de partes. El líquido se filtraba por todas las articulaciones. Las úlceras eran cráteres abiertos, rebosantes de descomposición. Su estómago se había hinchado grotescamente. Sus manos estaban negras. Su rostro se había derrumbado en una máscara con forma de calavera. Un noble lo describió como una vela podrida en un molde roto. El hedor era tan abrumador que varios se desmayaron. Fue enterrado rápidamente, entre capas de tela y cal, sellado en un ataúd diseñado para atrapar el olor a muerte. Su funeral fue multitudinario. Las autoridades reales y religiosas llenaron las calles. Los obispos proclamaron su santidad. Los nobles lloraron. Sonaron las trompetas. Y, sin embargo, tras la pompa, todos sabían la verdad. Felipe no había tenido una muerte santa. No había fallecido en paz. Había sido devorado, comido vivo por el mismo cuerpo que una vez creyó elegido por Dios. Su hijo, Felipe III, observaba en silencio. Heredaría no solo la corona, sino también la abrumadora deuda, el legado del terror y el frágil imperio que se tambaleaba bajo el peso de los pecados de su padre. España jamás volvería a alcanzar tales alturas. Ni jamás descendería a tales profundidades de crueldad disfrazada de justicia. Felipe II era un hombre que creía en el control absoluto. Pero al final, no pudo dominar su carne. No pudo silenciar el dolor. No pudo vencer la podredumbre. Su muerte no fue un martirio. Fue un ajuste de cuentas. Y quizás eso sea justicia. Para el rey que quemó herejes, que desangró naciones, que torturó con el nombre de Dios en sus labios, no hubo espada veloz. Ni sueño tranquilo. Solo la lenta y prolongada desintegración de un tirano demasiado orgulloso para implorar clemencia. Felipe II era un hombre que creía en el control absoluto. Pero al final, no pudo dominar su carne. No pudo silenciar el dolor. No pudo vencer la podredumbre. Su muerte no fue un martirio. Fue un ajuste de cuentas. Y quizás eso sea justicia. Para el rey que quemó herejes, que desangró naciones, que torturó con el nombre de Dios en sus labios, no hubo espada veloz. Ni sueño tranquilo. Solo la lenta y prolongada desintegración de un tirano demasiado orgulloso para implorar clemencia.
En los años posteriores a la muerte de Felipe II, España luchó por mantener su posición como potencia preeminente de Europa. Bajo el reinado de su hijo, Felipe III, el imperio comenzó a decaer con mayor rapidez. La vasta riqueza extraída de América se había agotado en guerras interminables. La Inquisición, aunque aún activa, había perdido su aterrador poder. Y la grandeza del nombre de los Habsburgo ya no inspiraba admiración, sino agotamiento. Pero incluso con el declive del imperio, los esfuerzos por limpiar la imagen de Felipe II comenzaron de inmediato. Se encargó a los historiadores de la corte que escribieran hagiografías, suntuosos relatos de un rey piadoso que murió santamente. Borraron los gusanos. El pus. Los gritos. Los reemplazaron con visiones angelicales y oraciones serenas. El dolor se transformó en virtud. La decadencia se disfrazó de ascensión divina. La verdad fue embalsamada junto a su cuerpo. Felipe se convirtió en un símbolo de la perseverancia católica en un mundo sacudido por la Reforma. Los pintores lo representaron arrodillado, sereno, bajo cruces y rayos de luz celestial. Los escritores describieron sus últimas palabras como serenas proclamaciones de fe. Los sacerdotes predicaron su santidad. Y aunque no llegó a ser canonizado formalmente, muchos católicos españoles hablaron de él como si fuera un mártir, destruido no por la enfermedad, sino por el peso de su sagrada misión. Esta revisión no fue solo por comodidad, sino por necesidad política. Los enemigos de España habían descrito durante mucho tiempo a Felipe como un monstruo, un tirano, un verdugo de protestantes. Para defender la fe católica, la corona española necesitaba que fuera más que un hombre. Tenía que ser un mártir. Un santo. Un rey justo, elegido por el cielo e incomprendido por la historia. Pero enterrado bajo siglos de mitos yace el horror de la verdad. Felipe II murió de una manera que reflejó el terror de su reinado. La podredumbre que consumía su carne no era solo biológica, sino simbólica. Era el precio de la crueldad. El precio de la tiranía. Su propio cuerpo se convirtió en un crisol de juicio, uno en el que el silencio divino sustituyó al favor divino. A pesar de todas sus oraciones, ningún milagro se produjo. A pesar de todas sus reliquias, ninguna sanación lo conmovió. A pesar de todo su poder, no pudo contener la tumba. Hoy, los historiadores comienzan a revisitar las sombras de sus últimos días. Historiales médicos, cartas de asistentes, diarios ocultos de nobles y médicos, todo pinta un panorama mucho más aterrador que los relatos desinfectados encontrados en los archivos reales. Hablan del hedor, las alucinaciones, de cómo tenía que cambiar su cama varias veces al día porque estaba empapada de fluidos y pus. Hablan de un rey que lloraba solo, demasiado débil para moverse, demasiado orgulloso para implorar su liberación. Hablan de un hombre que al final fue devorado. Es una advertencia no solo sobre la monarquía, sino sobre la humanidad. Que por muy alto que uno llegue, por muy vasto que sea el imperio, por muy sagrado que sea el título, la carne se pudre. Los huesos se rompen. El poder se desvanece. Y cuando llega la muerte, no llega para el rey ni para el mendigo, sino para el ser humano que subyace. Felipe II creía gobernar por derecho divino. Pero ningún dios le libró de su agonía. Ninguna plegaria salvó su cuerpo. Ningún título atenuó la mordedura de la enfermedad. Y en eso, quizás, reside una pizca de equilibrio cósmico, que un hombre que se dedicó al dolor y al poder no muera en paz, sino en el prolongado eco de cada grito que una vez escuchó en silencio. Murió como vivió, inmerso en el sufrimiento, impasible ante la misericordia y rodeado de sombras. Y lo recordamos no por sus coronas, sino por el cadáver en que se convirtió.